Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos en el podcast, en la sesión número 3 con mi compañera Ana. Ana, buenas tardes. Buenas tardes, Dani. Muy bien, vamos a comenzar con la sesión. ¿Qué te parece si comenzamos? Me parece muy bien. Muy bien. De igual manera, antes de comenzar, los invitamos a que puedan ver los capítulos anteriores con nuestros compañeros que ya estuvieron comentando algunos otros puntos sobre la vida y obra de Edward Palmer Thompson. Pueden ir a verlos. Muy bien. Bien. En este momento yo les estaría comentando sobre la influencia o las obras que tuvo Edward de manera o con influencia poética, que yo pude rescatar tres que no se tiene mucho conocimiento porque ya fueron en sus últimos días y se ha resaltado más los momentos que tuvo en la universidad, la obra que hizo de la clase obrera inglesa, la creación de la clase obrera inglesa, que tuvo mucha difusión sobre Europa, pero como menciono, no hay que descartar o no hay que hacer a un lado esta última parte de su vida, donde yo pude rescatar tres obras que me parecieron muy importantes. Una de ellas son biografías, que sería la de William Blake. ¿Quién es esta persona? Es un poeta y pintor y grabador británico que en su momento en vida y posterior a su muerte no tuvo mucha difusión. Fue hasta que Edward hace esta biografía donde se resalta estos trabajos que él hizo. Estaría mostrando en este lado parte de su libro, la portada, y también algunas imágenes sobre sus obras, sobre las obras que hizo, perdón. El trabajo que Blake tenía se le estimó en su momento mucho por el realce y los detalles que hacía en ella. Edward lo que hizo fue poder difundir estas obras póstumo y a esta persona se le consideró como un artista total en Europa. La siguiente obra que pude rescatar fue sobre William Morris, que la estarían viendo de este lado. William fue un arquitecto, diseñador y maestro textil. También fue traductor, poeta, novelista y activista social británico. Esta persona fue uno de los principales promotores de la reactivación del arte textil tradicional, manteniendo, recuperando y mejorando los métodos de producción artesanales frente a la producción que se estaba generando en cadena en ese momento con la industria. Con esta obra de William Norris, que esas son algunas de sus pinturas, podemos ver dos publicaciones, una en 1955 que fue la primera, donde vemos que la escritura de Thompson aún es militante del Partido Comunista, es un veterano de guerra en ese momento cuando le escribe, y la intención que tenía en ese momento al estar escribiendo esta obra era, como se los mencionaba a sus estudiantes, el crear revolucionarios, el poder ellos mismos participar en los movimientos que estaban sucediendo en ese momento para crear un cambio en la sociedad. Ya posteriormente, en la segunda edición que se hace de esta obra, que es en 1977, aquí ya está en por así decirlo, en sus últimos años de escritor o de militante, y ya hay más reflexión. Podemos verlo como un autor o un escritor ya un poco más consolidado, ya con más experiencia, y aquí es donde recorta aproximadamente 100 páginas, ya que palabras más, palabras menos, decía que tenía muchos comentarios moralistas y había mucho sentimiento político. Consideraba que ya en ese momento no estaba influyendo tanto, ya la época había cambiado. Y por último tenemos esta obra que se llama Más allá de la frontera, influenciado por la muerte de su hermano, que es Frank Thompson. En Más allá de la frontera se inicia no como un libro, sino como una serie de conferencias que da en la Universidad de Stanford, donde se iniciaba con una duda, que era cuáles fueron las circunstancias que rodearon la muerte de su hermano y cómo es que, siendo su hermano un oficial del ejército británico, combatiendo contra el ejército búlgaro,
murió de la manera en que murió. Fueron muchas dudas porque lo mataron, o bueno, fue fusilado por el mismo ejército británico y no se les daba como que más explicación. Este libro no se limita a examinar los acontecimientos en sí, solamente la guerra, lo bélico, sino que también analiza la política que se esconde detrás de esos actos. De donde lo lleva posteriormente a ser una persona activista que se mete en conflictos pacifistas, pues se podría decir, ¿no? Así es, buscando como que el detrás de lo que estaba sucediendo, que no nada más era la guerra, era lo bélico, sino que también había más cosas por las cuales poder luchar y que estaban influenciando Así a es. esas situaciones. Es Y correcto. pues, ¿qué te parece hasta el momento estas obras que nos estuvo o que Pues nos legó Thompson? en lo particular, la última es la más llamativa, ¿no? Porque es la que más se podría decir personal, Ujú. o sea, le da al señor. Y sí, como comentaba mi compañera, es a dónde lo retoma al futuro, ¿no? A dónde lo quiere llevar, qué visión toma. Sabe que el mundo está, entre comillas, acabando unos con otros. Y esto lo lleva al siguiente tema que a mí me tocó investigar un poco sobre su parte pacifista, la parte ambientalista, se podría decir. Eh, Como ya sabemos, Edward Palmer Thompson fue de los más destacados historiadores de la segunda mitad del siglo XX. Al mismo tiempo llevó a cabo una destacada labor como líder de movimiento. Em, Durante la Guerra Fría, ¿no? O sea, todo ese tiempo fue en el siglo XX, en la segunda mitad. Y se podría decir que él no participó en la consolidación de la irenología, que viene siendo el estudio a la paz, pero sí fue muy importante para que esa raíz, se podría decir, se desarrollara. Sí, como lo comentaban los compañeros con todos esos mítines, toda la gente que podía mover con la influencia que tenía tanto con sus libros como también pues la idea que tenía de él mismo, no solamente de escribirlo de hay que hacer cosas buenas para que nos pasen cosas buenas, sino también él mismo dedicarse a difundirlo, que lo vieran en la calle, que sí estaba presente sí era consciente, sí llevaba a la práctica lo que escribía, vaya. Sí. Algunas cosas dentro del compromiso de Thompson fue el apoyo con todas sus energías en cuanto a grupos que trabajaban por la paz en todo el continente, en lo que consideraba una situación de casi emergencia, que siempre mediante apoyo de diálogo y confianza. Quiere decir que él nunca recurrió a la violencia, nunca, siempre fue con palabras, con la moral, siempre a todo lo que da. No, el historiador consideraba que existía una corriente oculta en la cultura política europea, en la lógica de un sistema que contemplaba la guerra como una forma de diálogo político. O sea, eso es lo que él decía, que, perdón, que la guerra era una forma de comunicarse, y es lo cual estaba completamente de desacuerdo. La violencia metodológica activa de cambios sociales también es un tema que él abarcó en su época de pacifista, activista. En este punto podemos rescatar muy brevemente acerca de Thompson y la ideología, que es la apuesta por la no violencia. O sea, él apostaba que se podrían arreglar las cosas de otro modo. También se decía que, por ejemplo, él fue uno de los principales, ¿cómo se podría decir? Que miraban a futuro. Visionarios, Sí, sí ajá, está, como lo mencionas, miraba más allá del conflicto bélico, una sí, solución más entre personas, no necesariamente que tuviera que haber de por medio muertos, balas, sí, rencor, o sea, sino que
como lo dices, que hubiera paz, ser como que más hermanos, más humanos, más que nada. Sí, por como ser líder de movimiento pacifista antinuclear, él le tocaba enfrentarse cotidianamente al gobierno de ese, de esa época. Otras de las características que tuvo él como activista fue lo de tratar de cuidar el medio ambiente. Él estaba muy metido en esto de lo biológico, ¿no? Le preocupaba mucho que ahora, y bien lo dijo, ¿no? Que íbamos a llegar a grandes temperaturas, y es lo que estamos viviendo ahora. Estamos a temperaturas muy altas a causa de que no cuidábamos el medio ambiente. ¿Y algo que quieras agregar sobre esta pequeña parte? Pues retomando lo último, solamente hacer conciencia, tomando en cuenta que pues son los 100 años de su nacimiento, ya estamos viendo por lo que él luchó en su momento, lo que nos está pasando actualmente, y hay que mirar un tanto como él, un poco más a futuro, y ver si queremos estar igual, peor o mejor. Sí. Sí, podría decirse que, que, que lo que está pasando ahora, él lo dijo, y tristemente el mundo, la gente no le pone tanta importancia a ese tipo de cosas. Es un poco triste, la verdad. Y con esto terminaríamos la sesión de hoy. Recordarles también que, pues como lo hicimos al inicio, aún hay otros 2 capítulos atrás de nosotros, y hay algunos que pueden seguir. Los invitamos a que puedan estar pendiente de ello para que sigan con el hilo de este tema y puedan informarse un poquito más sobre este personaje que nos dejó importantísimo, que fue muy importante. Nos dejó muchas obras que, a pesar de que ya tienen sus años, pero siguen siendo retomables para el día de hoy. Podemos aún concientizarnos con estas lecturas. Muchas gracias. Hasta luego.